esa maravillosa fidelidad que es tu esencia, Señor, tu amor bendito. En esta noche te damos gracias porque podemos venir con libertad delante de tu presencia. Te rogamos, Padre amado, que puedas derramar tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos abrir nuestros oídos espirituales para recibir palabra espiritual de tu parte en esta noche, que vaya directo a nuestros corazones, para que tu gloria sea reflejada y revelada en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que busquemos juntos el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Cuando lo tenga, está ahí arriba por las dudas. Si no trajeron su Biblia, siéntese al lado de algún cristiano, seguro que tiene. ¿Estamos? Es muy sencilla, la palabra dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es una frase tan sencilla, es una palabra, un versículo que Pablo le da a la iglesia de Roma sin haber ido a Roma, pero él les habla de la fe. En cada uno de los seres humanos, Dios puso como regalo fe, porque la palabra de Dios dice que la fe no es algo que nosotros podamos generar en nosotros mismos. La fe es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios, Dios lo puso en cada ser humano. Ya cuando nace tiene una cuota de fe, que después nosotros tenemos que activarla y tenemos que hacerla crecer, aumentarla. Y Dios nos ayuda a eso. Ahora, esa fe que Dios puso en el corazón del hombre, el hombre puede activarla con una palabra, como dice acá. La fe en Dios, la fe en Jesucristo es activada al escuchar la palabra de Dios, cuando es predicada o cuando es hablada. Pero en el mundo, las personas depositan su fe en lo que escuchan, en lo que oyen. Cuando yo era chico, y en la última predicación yo hablaba de instruir al niño en su camino. Cuando yo era chico, vivía en mi familia, digamos, y éramos todos de la religión tradicional. ¿Te me entiende? Entonces se me había instruido que aparte de Jesucristo, aparte de Dios, había una cantidad de santos en los que podíamos creer, que esos santos podían hacer milagros en nuestras vidas, que podían acercarnos a Dios o que podían intervenir o interceder entre nosotros y Dios. Eso es lo que nosotros habíamos escuchado, ¿verdad? Entonces a nosotros nos parecía bien. Hace poco, justamente hablando, escuchaba hablar al líder máximo de esta religión tradicional que decía que está bien creer en Jesucristo, está bien, pero lo más importante es creer en su madre, porque ella nos trajo a Jesucristo, ella nos puede dar sanidad, dejaban desmérito el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, todas las personas que escuchaban esa palabra creían que ese era el mensaje verdadero. Los hombres escuchan, por ejemplo, las personas que nacen en la India, escuchan acerca de los 3000 y pico de dioses que hay, y cada uno amolda algunos dioses a su vida y cree en esos, y está confiado de que ese es el Dios verdadero. Y así podríamos enumerar a una cantidad de corrientes y doctrinas. La corriente de la nueva era dice que el Dios es uno mismo, que Dios está dentro de nosotros, por lo tanto nosotros somos Dios. Y la gente que escucha este mensaje, esta palabra,
cree esa palabra. Por eso que es tan importante la comisión, la gran comisión que Jesucristo nos da y dice: vayan por el mundo y prediquen la palabra, hagan discípulos, enséñenles las cosas que yo les enseñé, háblenle, díganle, porque con la palabra es como la fe se activa. Muchas veces nosotros conocemos la palabra, conocemos al Dios que inspiró la palabra, sabemos de Él, pero nos falta creer en el Dios de la palabra, nos falta creer que nosotros fuimos redimidos por Jesucristo. Escuchamos la palabra, pero todavía no activamos la fe, porque la palabra de Dios dice que debemos escuchar, oír atentamente la palabra de Dios. Y si la gente que todavía no conoce de Jesucristo, de la redención, del perdón, de la salvación, de la justificación que recibimos a través de su sacrificio en la cruz, como mencionaba el pastor Jonathan hoy, la gente que está afuera no conoce. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos esa verdad revelada por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a las personas que necesitan conocer esta palabra para que su fe en Jesucristo se active. Así que somos responsables de esto. Pero qué complicados que somos los hombres. Muchas veces las personas oyen acerca de la palabra, pero deciden en su corazón no creerla. Me acuerdo cuando estábamos viviendo en el Chaco, no en la parte del Chaco donde fue Jonathan, iba a decir, bueno, vivíamos en Sáenz Peña, en el Chaco, y teníamos programas de radio, teníamos 2 programas de radio. Uno de los programas era netamente cristiano y el otro ya era un programa puesto en una radio AM, hace unos 20 años atrás, era una de las radios, como decir acá, la Radio Nacional, ¿verdad? Una radio que se escucha en todo el interior. En esa radio invitábamos a pastores, a personas que traían mensaje de la palabra. De hecho, nosotros mismos dábamos mensaje. Los operadores de la radio escuchaban el mensaje de salvación todos los fines de semana, porque nosotros teníamos el programa los fines de semana. Todos los fines de semana escuchaban. Y no aceptaron a Jesucristo en su corazón. Ellos decidieron no aceptar. Porque Dios da al hombre la posibilidad de elegir si creer o no. Dios lo hizo, permítanme la expresión, esto no está en la Biblia, pero con un huequito en su corazón, con un agujero en su corazón, con un espacio en su corazón, que solamente puede ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Mientras ese espacio no está llenado, el hombre está en una constante búsqueda, pero tiene la posibilidad de elegir el Dios que quiera y hacerse responsable después, ¿verdad? Por lo que eligió. Pero nosotros somos muchas veces responsables de que las personas no hayan recibido la palabra que active la fe en Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que es muy interesante, de un personaje. Busque conmigo, si mi computadora me da bolilla, voy ahora por una máquina nueva. En el libro de Lucas, capítulo 7, verso 1 en adelante, hay una historia de un romano
de un centurión romano, un militar muy importante, adinerado, que vivía en la época de Jesús. Y antes de leerlo, yo quiero decirle que lo que vas a recibir de parte de Dios depende de la fe con que recibas lo que escuches. Vamos a leer Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Cafarnaún. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Me quiero detener acá. ¿Cómo se enteró el centurión acerca de Jesucristo y los milagros? ¿Por qué? Oyó acerca de él. Cuando oyó de lo que Jesús hacía, él creyó de que Jesús podía hacer un milagro. ¿Y a quién envía? Fíjese qué dato curioso. Envía a unos ancianos de los judíos. Los ancianos de los judíos por lo general estaban en contra del mensaje que predicaba Jesucristo, que decía que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, estos ancianos judíos vienen, dice aquí, rogándole que viniese y sanase al siervo del centurión. ¡Qué paradoja! ¡Qué increíble! Seguimos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto. En otra versión dice: es merecedor que le concedas este milagro. Pero, seguimos. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión romano, este militar romano poderoso, había construido una sinagoga para los judíos, para un Dios que él no creía. Pero se ve que escuchó de los judíos acerca de las proezas de este Dios milagroso y de las cosas que había hecho con el pueblo de Israel, que creyó y le hizo la sinagoga. Si no, de otra manera, ¿por qué lo explicaríamos? Seguimos. Y Jesús fue con ellos, fue con los ancianos, porque Jesús consideró lo que los ancianos le decían: este hombre es digno de recibir este milagro para su siervo. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Seguimos. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía que la palabra de Jesús tenía poder, y esa palabra que Jesús daba hacía que la fe de las personas se activara, porque él decía: de acuerdo a lo que creas, de acuerdo a tu fe sea hecho, de acuerdo a tu fe sea hecho. Y ellos creían que Jesús le decía que podían ser salvos si creían. Por un lado, los ancianos del pueblo de Israel le vinieron a decir a Jesús: este hombre es digno. Digno quiere decir que es una persona merecedora de recibir algo, honor o alguna cuestión material. Es digno. Ellos lo consideraban digno de recibir un milagro. Ahora, el centurión envía a unos amigos a decir que él no se sentía digno de que fuera a su casa, porque él había escuchado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él no se sentía digno de que el Hijo de Dios vaya a su casa. Es más, le dijo: Señor, ni siquiera me consideré digno de ir a tu presencia. Pero con que digas una sola palabra, mi siervo será sanado. Oh. Seguimos. Y después estos amigos del centurión le dijeron a Jesús: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él consideró lo que él era.
una persona que tenía mando sobre otras, pero se consideró indigno delante del Hijo de Dios. Se humilló delante del Hijo de Dios. Cuando Jesús escuchó este mensaje que le mandaban, porque Él dice, yo le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y él lo hace. Jesús quedó sorprendido. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando yo leía esto, analizaba diferentes situaciones de mi vida. Muchas veces yo me he sentido indigno de pedir un milagro a Dios para mi vida. Muchas veces. Muchísimas otras sentí indigno de que Dios estuviera en mi hogar. Y también otras veces sentí indigno de estar en su presencia. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando ha necesitado un milagro en su vida y analizó su vida y antes de pedir pensó, ¿quién soy yo para presentarme delante del Rey de Reyes, del Dios de dioses, el Creador del universo, para pedirle que se fije en mí y haga un milagro? Yo soy pecador, yo reconozco mi vida. Y no me animé. O quizás le pedí, pero mi fe no fue activada porque no creí la palabra. Y cuando yo me presento delante de Dios, tal como dice la palabra que leía Jonatán al principio, yo me sentí muchas veces, y aún a veces cuando voy a orar, me siento indigno de estar, me siento sucio delante de Dios. Y cuando comienzo a orar, siento que el diablo me dice, pero ¿y cómo? Si volvés a caer en el mismo pecado, volvés a caer en tu mismo mal carácter, en tu vanagloria, en esto, y empieza a enumerar. Y me voy sintiendo cada vez más pequeño y hace que mi fe empiece a decaer, porque pienso, ¿qué se podrá fijar Dios en mí? Pero inmediatamente el Espíritu Santo me recuerda que Jesucristo pagó el precio que debió pagarse para que yo pueda ser justificado. Y al humillarme delante de Dios, reconocer mi pecado, reconocer mi indignidad, ponerla delante de sus pies y clamar que la misericordia de Dios y la sangre de Jesucristo limpie mi vida. Entonces entiendo en mi cabeza que Dios no me ve a mí, Eduardo Val, porque vería escoria. Porque eso es lo que vería si ve al hombre. Pero Dios me ve a través de Jesucristo, como detrás de un cristal, y me ve precioso. Y ya no me ve indigno. Me trata de hijo. Me dice hijo mío. ¿Y sabe qué en ese momento que siento? Un abrazo. Yo cuando usted abraza a su hijo que se metió la pata en algo, y aclararon las cosas y usted lo va a abrazar y se agacha así, bueno, así me siento yo. Y finalmente cuando vamos y lo abrazamos y le decimos, está bien, te perdono, no lo hagas más, es como que afloja las tensiones. Así me siento delante de Dios. Yo sé que soy indigno muchas veces, pero sé que Jesucristo y su sacrificio en la cruz y la gracia de Dios me hacen digno, me hacen justificado, me hacen santo delante de su presencia. Y sabe que en ese momento entiendo y activo mi fe, que yo soy digno de recibir un milagro de parte de Dios. No por lo que yo soy, sino por lo que Dios es. No por mi fidelidad hacia Dios, sino por la fidelidad de Dios hacia mí. Y eso es lo maravilloso de este mensaje, que nosotros tenemos el privilegio de llevar a otros y que muchas veces no lo hacemos. Cuando yo pienso a veces en este centurión, él escuchó
de un hombre que era el Hijo de Dios, que decía ser el Hijo de Dios, y lo creyó. La palabra de Dios no funciona en nuestras vidas si no la creemos. La redención de Jesucristo, el perdón de pecado, la gracia de Dios, no funciona si nosotros no creemos. Porque la fe es creer en algo que no se ve y que ya está hecho, aunque no veamos el resultado. Y cuando yo clamo por un milagro de Dios en mi vida, yo creo que Dios ya lo hizo. Eso es fe. En la palabra de Dios dice, hay un pasaje que me cansé de buscarlo, hoy de mañana no lo pude encontrar. Dice que cuando nosotros comenzamos a orar y estamos en intimidad con Dios, comenzamos a orar y a pedir al Padre, nuestro pedido, nuestra oración, ya fue contestada, porque obramos por fe y el Padre actúa de acuerdo a nuestra fe. En el libro de Lucas hay un pasaje muy interesante. En Lucas 11, capítulo 11, verso 13, Jesús le dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ustedes que son malos, ustedes que son carnales, entre comillas, cuando un hijo le pide algo, ustedes le dan buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará a ustedes el Espíritu Santo si se lo piden? En el libro de Mateo, en ese evangelio paralelo, en el pasaje paralelo a este dice, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, presten atención, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los piden? Es interesante. Lucas escribe este evangelio muchos años después que Jesús murió, alrededor de 35 o 40 años. Y este evangelio se lo escribe a Teófilo, aquellos que hicieron el libro de Hechos con nosotros, se acordarán de esto. Entonces Lucas empieza a investigar porque era como un historiador y escribe esta historia. Y la gente decía que Jesús había dicho que Dios estaba dispuesto a dar el Espíritu Santo. Mateo, que estaba al lado de Jesús cuando estas cosas sucedieron, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Cosas son cosas materiales, a quien se las pida. Quiere decir que nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos el Espíritu Santo y también cosas materiales si se las pedimos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto no es un mostrador, como dice una canción. Hay una canción de los 70, 80 que dice, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Eso es una mentira del diablo. Dios no está en un mostrador para darnos y que nosotros le pidamos. Cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, no es que cualquiera viene, ay Dios, dame tal cosa porque necesito el auto nuevo porque el vecino compró. Lo lamento. Cuando estamos en sintonía con Dios, cuando nuestro espíritu está en sintonía con el Espíritu de Dios, Jesús dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero esto no habla en un término genérico de todo lo que quieran, sino todo lo que se amolde a la voluntad de Dios. Y acá, en este pasaje, Jesús le está diciendo a las personas que cuando nosotros estamos en una relación buena con Dios, cuando reconocemos nuestra indignidad, cuando venimos delante de su trono, nos humillamos, pedimos perdón, somos justificados de nuevo, en ese momento, Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo
que nos capacite, que nos muestre, que nos redarguya de pecado, que nos enseñe la palabra, que nos revele la palabra escrita en nuestro corazón, etcétera, etcétera. Pero también está dispuesto a darnos para las necesidades de todos los días. Jesús en otro momento lo expresa de otra manera. Dice, ustedes pongan su mirada en el reino de Dios y su justicia. El resto de las cosas se las van a dar por añadidura. Ustedes las van a tener aún sin pedirlas, porque así funciona el reino de los cielos. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. Quizás te ha pasado lo que me pasó a mí y estuviste orando por un milagro de Dios para tu vida. Milagro de sanidad, un milagro en tu familia, algún anhelo de tu corazón y te quedaste esperando. Porque quizás en el momento más sublime de tu esperanza, el enemigo puso en tu corazón la idea de la indignidad, de que no sos digno de estar en el trono de Dios. Sí de orar, sí de buscar, pero lo más terrible para el enemigo es que entres en intimidad con el Padre, que estés en santidad. Y es en ese momento cuando, apretujado al pecho del Padre o a los pies del Maestro, te acaricie la cabeza y te diga, hijito, hijita, tu milagro ya fue concedido. Ya fue concedido. Quizás en esta noche estés en esa situación. Y yo quiero repetir de lo que hemos dicho desde el principio. Jesucristo vino para traer vida, vida en abundancia, para darte la seguridad del perdón, de la justificación delante de Dios, de la gracia. Y junto con eso viene aparejado el regalo de que Dios concederá los anhelos de tu corazón, como dice el Salmo 37. Si estás esperando un milagro de parte de Dios, yo creo que esta noche es bueno que recapitules, reveas tu vida y veas dónde se frenó. Pero hay una cosa que también yo me la pregunté. Quizás te la puedes estar preguntando en esta noche. Usted puede decirme, pero pastor, yo estoy en buena relación con Dios. Yo estoy a buenas cuentas con Dios. Yo he pedido perdón por los pecados, hasta los de antes de venir a la reunión. ¿Qué pasa? Que eso que tengo en el anhelo de mi corazón, Dios no lo concede. Muchas veces estamos sirviendo a Dios de verdad, de corazón, con esmero. Invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, oramos y clamamos por un milagro para nuestras vidas. Yo le confieso que hay cosas que yo le pido a Dios, milagros para mí. Hace tiempo, hace alrededor de 30 años que yo estoy orando para que mi papá reciba a Jesús en su corazón, para que él pueda ser salvo. Y lo veo viejito y mi corazón se pone triste. Y cada vez que yo quiero hablarle de Dios, se enfurece. Y yo le pido a Dios que envíe un ángel con su Espíritu Santo, una persona especial que le hable. Yo no sé por qué no me ha concedido este anhelo en 30 años.
Yo le pido por mi salud. Yo tengo un problema severo de columna. Y trabajo mucho y esforzado y eso me causa terribles dolores. Y yo cada vez que venimos y el pastor está ministrando y habla de que el Espíritu Santo trae sanidad y crea, y yo levanto la mano y creo y le digo, Señor, este es mi día. Este es el día que me vas a tocar con tu mano de milagro. Y me voy a casa con el mismo dolor. Hace mucho que oramos para que nuestro hijo vuelva al camino de Dios. Y Dios nos concede. Yo sé que quizás en esta noche hay personas que hace mucho que están esperando un milagro. Quizás hay mujeres que quisieran ser mamá y no pueden. Quizás hay personas que tengan problemas serios de salud. Yo sé de personas que han sido desahuciadas por los médicos. Si ustedes me permiten, con mucho respeto, hace algunos años estábamos sirviendo con mi esposa y mi familia a Dios. Y mi esposa cayó en una enfermedad, en una bacteria en un lugar y estaba en coma. Y yo clamaba todos los días por un milagro. Y muchas personas, muchos hermanos en diferentes lugares de la Argentina y aún de otros lugares del mundo oraban por la sanidad de ella y el milagro no se producía. Yo me acuerdo en ese rinconcito de la clínica clamando a Dios. Señor, yo te he sido fiel. Te di lo que me pediste. Y saben que yo entendí una cosa en ese tiempo. El milagro de Dios es algo sobrenatural de Dios que solamente Él puede hacer, nadie más. Ningún pastor, por más reconocido que sea, puede hacer de su mano un milagro. Dios lo hace a través de él, ¿o no? Pero cuando Dios decide hacer un milagro, cuando Dios decide responder al anhelo de un corazón, no solamente lo hace para que sea beneficiado el que recibe el milagro, sino que es beneficiado todo el entorno. Y la gloria de Dios es manifestada de manera tal que las personas digan qué Dios grande y maravilloso tiene. Yo me acuerdo el último paso que mi esposa tenía que dar. Ella tenía una trombosis por la cual estaba anticoagulada. Que han pasado por esto podrán entenderlo. Y necesitábamos que un cardiocirujano dé la palabra de que ya estaba lista para dejar el tratamiento. Cuando fuimos ese día y él vio los estudios que hubo que hacerle a mi esposa, miró y dijo, no puede ser. Siempre después de una trombosis quedan secuelas, quedan sombras en la radiografía, acá no hay nada. O la primera radiografía, cuando dio la trombosis, estaba equivocada, o esta está equivocada. No puede ser. Entonces yo le dije, doctor, usted se olvida que le dijimos que tenemos un Dios grande. No, querido, vos no tenés un Dios grande, tenés un Dios muy, muy grande. Gloria a Dios. Ese día, el sabio, que quizás no creía en el milagro de Dios, ese médico, creyó, porque había una doctora al lado del biombo, del otro lado, dijo, yo vi la radiografía anterior, yo vi el estudio, vi cómo estaba y veo y veo el milagro solamente un milagro podía haber producido eso. Y ese milagro lo produjo mi Dios, nuestro Dios. Esperamos, pero Dios hizo la obra porque Él es fiel, siempre fiel. En la palabra de Dios yo voy a mostrarles, porque siempre me gusta graficar lo que yo les cuento con lo que dice la palabra. Hubo un caso, vamos a leerlo rápidamente. En Lucas capítulo 1, verso 6.
adelante, dice, desde el verso 5. Hubo en los días del rey Herodes de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿La tiene? ¿La ubica? Donde María fue cuando quedó embarazada y fue a decirle a su prima Elizabeth, ella es. La palabra de Dios dice que ambos eran justos delante de Dios. Eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En aquella época una mujer estéril era mal vista en la sociedad. Y una familia que no tuviera hijos, un hombre que no tuviera hijos también, porque no tenía herencia, no tenía heredero. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de Melquisedec, bueno, de su clase, dice esta versión, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Este hombre, Zacarías, no era cualquier judío. Era el hombre que podía entrar al lugar santo. Era el lugar que podía ofrecer incienso delante. Miren, él estaba en el lugar santo. Él podía estar ahí adelante y decirle, Señor, no te olvides. Venimos pidiéndote hace tanto que mi señora pueda concebir un hijo. Pero este día fue el día glorioso. Dice que estaba toda la multitud y el pueblo afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Dios había escuchado la oración. Dios ya le había concedido el milagro, pero tenía que esperar el tiempo preciso de Dios. Porque si Dios hacía nacer este hijo, que no era otro que Juan el Bautista, lo hacía nacer 40 años antes, no se hubiese cumplido lo que el profeta Isaías decía cuando anunciaba acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista hubiese andado por el desierto anunciando que el reino de los cielos ya estaba en el lugar 40 años antes. ¿Se da cuenta? Llegó en el momento preciso, unos 3-4 meses antes que Jesús, predicando que el reino de los cielos se había acercado. Y muchos se maravillaron porque vieron el milagro, que eran de edad avanzada, eran viejitos. Y la vieron a Elizabeth con la panza grande. Me imagino que habrán dicho, ¡oh, picarón! Viejito el hombre, pero Dios había hecho un milagro, algo imposible, algo sobrenatural, algo que solamente Dios puede hacer. Y lo había hecho. Mi hermano querido, cuando Dios te da una palabra, la cumple. Si Dios te dio una promesa en tu corazón, la palabra de Dios dice, aunque la visión tarde en llegar, se cumplirá. Cuando Dios te da una palabra, la va a cumplir, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no miente, Dios es fiel. Y si vos recibiste una palabra de Dios, esperá la promesa de Dios, porque Dios la va a cumplir, aunque tenga que esperar 40 años, porque Dios es fiel. ¡Aleluya! Denle un aplauso a ese Dios poderoso. El ángel le dijo a este Zacarías, cuando el milagro se produzca, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Cuando mi esposa salió de toda la enfermedad, de todo el proceso, todas las personas que oraban, porque fuimos a muchas iglesias, inclusive a esta, y fuimos a dar gracias por las oraciones. En ese tiempo, mientras Dios tomaba su tiempo para cumplir la promesa de sanidad en ella,
no permitió que en mi casa faltara un centavo. Proveyó para el último centavo que hizo falta para todo el tratamiento médico. Hace poquito hacía un cálculo mental. En aquella época gastamos alrededor de entre 25 y 30 mil pesos. Le estoy hablando de 7 años atrás. Era el valor de un 0 kilómetro. ¿De dónde sacaría yo plata para pagar eso? Pero Dios era tan puntual que cuando venía un estudio que valían 600, 700 pesos, imagínense 7 años atrás, ese día llegaba una ofrenda. Eduardo, la iglesia tanto te manda una ofrenda de tanto. Llegaba, yo me iba con la plata en la mano y venían los estudios para pagar 700 pesos, 800 pesos. Dios no permitió que faltara nada, porque estaba en los planes de Dios que así fuera. Yo entendí en mi corazón que si yo creía, la promesa de Dios se cumpliría. ¿Sabe que al mitad de todo el proceso, mi señora todavía estaba en coma? Me invitan a predicar en la iglesia. ¿Sabe de qué prediqué? De la fe. Porque yo entendía que tenía autoridad para hablar, de que yo creía que Dios iba a hacer el milagro que nosotros estábamos esperando. Y todos los que estaban orando no iban a quedar mal. No iban a ser decepcionados, porque Dios siempre cumple. Y así fue, gloria a Dios. Así que estos viejitos también tuvieron su milagro. Yo no sé, hermano, yo no sé si estás esperando un milagro de parte de Dios. Hay veces postergamos, nos vamos postergando y nuestros sueños se mueren en el olvido. A veces recibimos, cuando vamos a alguna parte, ¿por qué querés que oremos? Pregunta el pastor o la persona que nos va a ministrar. Y pastor, yo tengo el anhelo de mi corazón de que mi papá reciba al Señor. Tengo el anhelo de mi corazón de tener un hijo. Tengo el anhelo de mi corazón de poder sacar esta enfermedad que tengo y que la llevo hace 20 años con tratamiento, con medicamento. Tengo el anhelo de mi corazón de que mi esposo o mi esposa vuelva al hogar cuando están separados. Tengo el anhelo, y así anhelos que uno con el tiempo los va dejando en el camino y empieza a creer que Dios se olvidó. Pero en esta noche yo te insisto, mi hermano, que cuando estamos bajo la voluntad de Dios, hay cosas que yo no podría explicarle en esta noche. Hay cosas que no están dentro del plan de Dios. Hay cosas que nosotros pedimos y no están en los planes de Dios. Entonces, yo no puedo definir, pero la palabra de Dios dice que Él a los justos hará conocer sus planes. Quiere decir que si vos estás pidiendo algo delante de Dios, si orás y estás en intimidad y Él te muestra que el milagro que vos pediste está activo, seguí orando. Seguí orando, porque Dios en su tiempo, aunque la visión tarde, se cumplirá. Yo creo que mi papá antes de morir va a aceptar al Señor. Yo creo que en un momento Dios va a tocar mi columna y yo voy a decir, hermano, no me duele más nada. Yo creo que mis sueños perdidos en el camino los puedo recuperar si creo en la palabra, si activo la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta noche usted escuchó palabra de Dios y no mía. Así que active su fe. Active sus sueños perdidos. Active los milagros que le ha pedido a Dios. Crea, porque Él es Dios fiel. La palabra de Dios, cuando Dios le dice a su pueblo Israel, ahí ponga su nombre, Eduardo, ponga su nombre. Yo sé los planes que tengo para tu vida. Planes de salud, no de enfermedad. Planes de vida y no de muerte. Planes de riqueza y no de pobreza. Dios tiene planes para quienes les ama. Y los planes que Dios tiene son buenos. Así que en esta noche, yo quiero
que pongas en tu mente ese milagro, esas cuestiones que quizás dejaste en el camino, o esas cuestiones que vos le planteás a Dios en la noche, en la soledad, esas cosas que te hacen llorar a solas, a oscuras, y que te hacen decir: Señor, ¿por qué? ¿Cuánto todavía tengo que esperar? Yo no sé los tiempos de Dios, pero sí te puedo decir que Dios es fiel, que Dios es sobrenatural, que Dios es el Dios de milagro que dice la Biblia. Y si mirás en la palabra de Dios los milagros, podrás creer que Dios tiene preparados milagros para tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vení adelante. Te invito, hermano, que pases adelante. Vamos a orar por ese milagro. Vamos a orar. No me mire a mí. No mire a quién lo va a ministrar. Crea en la palabra que en esta noche ha dado. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra. Pase aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a clamar delante de Dios. No importa cuánto tiempo hace que está esperando. No importa si esto surgió hoy. No importa si ya se olvidó de sus sueños. Dios no se olvida. Dios no se olvida. A veces creemos que Dios se olvidó de nosotros y nos sentimos paria en algún rincón, pero cuando venimos delante de su presencia, y esta noche yo quiero que usted sienta ese abrazo de parte de Dios, que le diga: hijito, yo te amo. Yo te amo, te amo. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? ¿Cómo me voy a olvidar de vos, hijito mío? Si sos la niña de mis ojos, si sos lo más preciado que tengo. Venga, crea, 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 porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Oh, aleluya. Tome en su mano el milagro. Tome en su mano el pedido como si fuera un papel que usted quiere entregarle a Dios. Oh, aleluya, Señor. Bendito Dios. Yo sé que tu poder es sobrenatural, Señor. Yo sé que por sobre todas las cosas y todas las palabras que el hombre ha dado sobre estas personas, que el enemigo ha mentido en sus oídos a través de personas, a través de pensamientos, son deshechos en el nombre poderoso de Jesús, y viene palabra de vida, palabra fiel. Señor, oro en esta noche por esas mujeres que tienen en su corazón el anhelo de un hijo. Señor, milagros que el hombre no puede hacer, engendrar vida. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que toques, Señor, esos vientres que se abren. Oh, tu gloria, Señor. Será tan maravilloso lo que se vea, tan grande, porque dirán: lo que no es de lo que no es, Dios hizo. Yo sé, papá, que en este lugar hay personas que están solas y solos, y que mucho tiempo están clamando por un compañero o una compañera para su vida. Yo sé, Señor, porque lo estás poniendo en mi corazón. Y muchos ya creen desahuciado ese anhelo, lo que están enterrando en su corazón. En esta noche yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo, Señor. Es tu palabra, es tu promesa, es tu aseveración. Yo te ruego, Padre, te ruego por esos corazones que claman por soledad, Señor. Yo te ruego, Señor, es muy feo estar solo. Concede, Señor, el milagro, concede. Oh, aleluya. Oh, Padre amado, bendito, bendito Señor. Hay personas que están atadas en esta noche, atadas a pecado, Señor, que no pueden dejar.
Oh Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche reprendo en el nombre de Jesús. Hay un espíritu de pornografía en este lugar. Yo lo echo fuera, lo ato y lo echo fuera de este lugar. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese espacio será ocupado por tu Espíritu Santo. Ese espacio será ocupado por un pensamiento para agradar a Dios. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad a aquellos que tienen vicios, Señor. Siento, Padre, en el nombre de Jesús orar por aquellos que están en este tiempo tomando drogas de algún tipo. Señor, en algunos casos incipientes. Pero yo oro porque tu palabra dice que Jesucristo vino para hacernos libres. Y yo declaro libertad para aquel que está atado a algún vicio, alguna cuestión que está haciendo mal a su vida. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, oro por los matrimonios, Señor. Padre Santo, el enemigo quiere destruir la familia. Y yo sé, Señor, en el nombre de Jesús, que vos sos el Señor de la familia de esta iglesia. Padre Santo, oro para que tu Espíritu Santo entre en las casas. Señor, que lo que no se ve de acá, que vos estás viendo en las casas, sea deshecho lo que el diablo hace. Y que tu gloria reine de esos hogares. Aleluya. Padre bendito, oro por salud. Señor, hay personas que tienen males durante años, enfermedades que no pueden curarse. Señor, en esta noche, bendito Dios, yo oro por esos milagros que se están pidiendo. Señor, en esta noche oramos por alguien en particular que tiene SIDA. Señor, es una enfermedad que para el hombre es incurable. En el nombre de Jesús declaramos milagro de sanidad. Milagro de sanidad para tu gloria, Señor. Para tu gloria. Oh, bendito Señor. Oh, Señor bendito. Señor bendito. Oh, aleluya, Señor. Oh, bendito Rey, bendito Señor. Padre Santo, yo oro en esta noche por aquellos que están batallando día a día con temores, con miedos. Esos miedos que pone el enemigo para desestabilizar, para apartarlos de tu presencia, para impedir que oren, que adoren. Oh, bendito Rey, en el nombre de Jesús declaro libertad en esta noche. Milagro, Dios sobrenatural, milagro, clamamos. Clama a mí, yo te responderé, dice tu palabra. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, derrama de tu Espíritu Santo ahora. Sopla, Señor, te lo suplico.